Si no, Nicole va a estar compartiendo la pantalla. Eh, yo ya les dejé subida en el Classroom para aquellos que tengan acceso a los versículos de esta lección para que después los puedan bajar y puedan quizás repasar, porque hay varios textos que no están transcritos en material, simplemente está la cita bíblica. Así que yo te invito a que podamos, si tenés tu Biblia a mano, que la tengas abierta. Así que vamos a ir avanzando. Cuando hablamos de guerra, estamos hablando de un conflicto entre dos fuerzas, entre dos ejércitos que se disputan un terreno, recursos, personas. Hoy está latente y muy visible lo que es la guerra en Ucrania con Rusia. Rusia invadió ese territorio con los argumentos políticos que pueda tener, las excusas que pueda tener, pero está tratando de conquistar un terreno que le corresponde a otro país. A través de la fuerza, a través de armas, trata de conquistar Ucrania. Por su parte, el pueblo trata de tomar las armas, defenderse, defender su tierra, defender lo que ellos consideran su nación, su territorio. Y en el mundo espiritual también hay una guerra que aunque nosotros pensemos que no existe, que no es real, que no es una guerra que se la ve a simple vista, no es una guerra tangible, sino que es una guerra, como lo dice la palabra, una guerra espiritual. La oración y la batalla son dos actividades muy diferentes, aunque están unidas en cierto sentido, pero la oración es hacia Dios y la guerra es hacia Satanás, hacia el enemigo. Nuestra batalla contra las potestades demoníacas no es carnal, sino espiritual. Y ahí podemos ir a Efesios capítulo 6, 12, es un versículo, un pasaje que lo vamos a estar viendo bastante de seguido. Este capítulo 6 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego ahí en Corintios capítulos 10, versos 3 y 5, 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 5 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La versión de la traducción del lenguaje actual nos dice, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores también cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estos dos pasajes nos hablan de que mi guerra, mi batalla, mi lucha no es contra la persona que tengo al lado, no es contra mi cónyuge, contra mis hijos, contra las personas que están alrededor, mis prójimos en mi trabajo, contra nuestros gobernantes o con la persona que te toque por ahí tener una discusión, una pelea, sino que es contra principados y potestades. Detrás de muchas batallas que tenemos a diario, hay un espíritu, está Satanás obrando. Y es indispensable usar como armas la sumisión, la sangre del Señor, la palabra de Dios y el propio testimonio como creyentes. En Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. La versión del lenguaje actual dice, por eso obedezcan a Dios y háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. En este pasaje, en cualquiera de las dos versiones, nos habla de obediencia, de someternos a Dios, de estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios para que el diablo huya, no tenga argumentos. Leía un devocional esta semana acerca de que cuando Jesucristo liberaba, en una parábola liberaba a una persona, decía que el espíritu se iba, la casa era barrida, ordenada, que la puerta quedaba abierta y que si esa casa no cerraba la puerta y no se llenaba con otra cosa, ese espíritu que se fue busca otros 7 espíritus y vuelve a la persona y el estado de esta persona viene a ser peor que anteriormente. Por eso después lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que nuestra casa, nuestra vida esté habitada por Dios. Por eso hablo de la obediencia, de estar lleno, no es simplemente
concurrir a una iglesia, concurrir a un grupo pequeño, sino tener una relación personal con Dios. Y no es para tener miedo. Al contrario, cuando estamos en Cristo, podemos estar tranquilos que Él es nuestro protector, que Él es el que levanta muros de fuego alrededor nuestro, alrededor de nuestro hogar, y aquellas cosas que por ahí sean malas y puedan llegar hacia nosotros, primero pasaron por ese muro y han sido permitidas por Dios. Por eso la obediencia, el sometimiento a Dios es tan importante, porque si obedecemos a Dios y resistimos al diablo y a sus tentaciones, Él huirá de nosotros. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, la muerte del Cordero y el mensaje anunciado ha sido su derrota. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a medir. La otra versión, la NBI, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y Efesios 6:17 dice, tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando habla acá de la muerte del Cordero y habla de que esa sangre vertida en la cruz tiene poder, que la muerte en la cruz derrotó al pecado, derrotó a Satanás, y habíamos hablado de las implicancias que tuvo. ¿Se acuerdan de esa lección, 2 lecciones que hablamos? De esa implicancia, las 10 bendiciones que tenía la cruz. Y al momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él pasa a ser nuestra victoria, Él pasa a ser el general de nuestro ejército, y al estar bajo ese ejército nosotros ya tenemos la guerra ganada. Simplemente hay batallas diarias que nos tocan enfrentarlas, pero la guerra ya la ganó y nosotros estamos del lado del que es más fuerte, de aquel que ya venció a Satanás y que todas las cosas las puso bajo sus pies. Cuando algo está bajo tus pies, vos tenés la autoridad, vos tenés también el dominio. Eso no puede afectar tu vida, no puede afectar lo que llega a pasarte porque está bajo los pies de Cristo. Pero es importante que entendamos que debemos someternos a Dios, vivir bajo sus preceptos, estar en una relación constante, continua con Él, viviendo según su palabra, según lo que Él nos enseña. Debemos identificar los espíritus, dirigirnos directamente por su nombre con voz de mando y con fe y ordenarles a salir en el nombre de Jesús. Entre la batalla, tenemos que entrar a la batalla con decisión, con seguridad y en victoria. Cristo no puede fallar y Él es el libertador. Y podemos encontrar ahí en Marcos capítulo 16, verso 17, dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. En Lucas 10, capítulo 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar o pisar o comprimir con los pies serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y no os dañará. ¿Qué dice ahí? Que no nos dañará. Lucas 10, 19. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Salmos 18, capítulo 2, verso 1. Todos los demonios son mentirosos y engañadores. Satanás es el padre de mentira y todos sus argumentos están en base a eso, a mentiras. Vos no podés, no sos capaz, Dios no te ama, sos un pecador, Dios no te perdona. Y podemos continuar con un montón de mentiras de Satanás. Fíjate lo que fue tu pasado, mira quién sos vos, qué te crees. Pero cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es tan importante tener en claro cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Al cristiano se le debe asegurar que ningún demonio tiene derecho real sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nuestras vidas para evitar. ¿Por qué? Porque estamos bajo la autoridad de Cristo, y si nuestra casa está llena de Cristo, no hay lugar para demonios, no hay lugar para el enemigo. Pero tenemos que estar atentos porque, como dice la palabra de Dios, Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando vemos cómo la estrategia que ocupan los leones van rodeando a sus presas, y cuando la presa en algún momento mira para otro lado, se descuida, ¡pum!, va y ataca. Por eso también habla de los dardos del enemigo. Satanás está buscando lugares, debilidades nuestras para poder atacarnos, y quizás en un momento de descuido puede estar atacándote, pero nosotros estamos protegidos por Cristo. Por eso tenemos que estar atentos también en todo momento cuando sufrimos ataques, opresión, y buscar el rostro de Cristo, buscar de su presencia, buscar de la libertad de Cristo. Y esta semana
te comparto porque creo que ayuda a identificar una persona, un amigo mío me manda un mensaje de audio 7:30 de la mañana, hacía como 2 o 3 semanas que no me mandaba ni un versículo, ni me escribía, ni nada. O sea, no es que no me quiere, pero me manda y ora específicamente, me dice, Dios puso una cara en mi corazón por una situación, por algo que él no sabía que iba a pasar, yo tampoco no sabía, y durante el día se desataron un montón de problemas, de cuestiones que no me las esperaba, pero ya fui advertido temprano de la mañana de que iba a estar siendo atacado o sufriendo esas cosas, no específicamente. Pero ahí vemos cómo la batalla espiritual no la peleamos solos, sino que cuando estamos en Cristo, hay gente a la cual Dios pone la carga en su corazón para que esté orando por vos, o te pone a vos para estar orando por otra persona. A mí también me ha pasado que a veces Dios pone cargas por una persona, le manda un versículo, mira, no sé qué pasa, qué es lo que te sucede. Muchas veces es así puntual, exacto, preciso esa palabra que necesitaba esa persona, ese aliento o esa oración de intercesión que estaba haciendo falta. Por eso la guerra espiritual no la peleamos solos, sino que estamos con la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que está batallando con nosotros. No todas las batallas son contra demonios en forma física, sino que hay muchas batallas espirituales que la peleamos en oración, en intercesión por aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso cuando Dios ponga una carga en tu corazón, por alguien, no importa la hora, quizás no sepa el motivo, ponete a orar, ponete a clamar por eso, y si puedes comunicarte, decir, mira, Dios me puso y quizás esa palabra de aliento como me pasó a mí esta semana, va a ser de fortaleza para tu vida y te vas a dar cuenta que no estás peleando solo la batalla, sino que hay un Dios que está viendo por anticipado las cosas que van a pasar. Y gracias a Dios todo se aclaró, todo se acomodó, eh, terminó siendo, terminó siendo realmente de bendición eso que venía gestándose mal, pero fue porque alguien estuvo orando, estuvo clamando, porque yo también estuve atento y alerta a lo que Dios también le había puesto esta carga sobre este hermano. Así que no estás peleando solo. Por eso es tan importante también que podamos tener nuestro grupo pequeño, gente de confianza con la cual podamos estar compartiendo, orando. Si no tenés tu grupo pequeño, buscate un grupo, buscate a alguien referente, armar tu grupo de oración, porque es sumamente importante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y cuando hablamos, no vamos a profundizar mucho, simplemente te quiero aclarar, cuando hablamos de gobernadores, de principados, potestades, ¿de qué estamos hablando? Así como nosotros en el mundo físico tenemos una estructura, tenemos un espacio físico, gobernantes, presidentes, gobernadores, intendentes, el mundo espiritual tiene una estructura bastante similar. Cuando hablamos de demonios, hablamos de ángeles caídos, ángeles que ¿cómo se dice? Se aliaron con Satanás, siguieron su desobediencia, y a eso se le llama los ángeles caídos. Cuando hablamos de los principados, estamos hablando de un territorio, no se refiere a personas, sino a algo espiritual, a un territorio que está bajo la responsabilidad de alguien. Son poderes espirituales del mundo invisible. Cuando te pongas a profundizar todo lo que es guerra espiritual, vas a encontrar que hay en ciertas regiones eh, como líderes espirituales, entre comillas, que gobiernan esa zona. En la zona toda de lo que es el altiplano, el cordillera de los Andes, se conoce mucho lo que es la Pachamama. Nuestra zona acá de Corrientes, lo que es la Virgen de Itatí, lo que está en Salta, creo que la Virgencita del Valle. En otros lugares vamos encontrando, a veces es muy fácil identificarlo y son muy visibles, a veces no. En la zona de Brasil, que es muy común lo del carnaval, el carnaval viene del culto a Baal, que es de la idolatría que estaba en la época ya
de los, de los judíos, ¿sí? Va cambiando su nombre, pero hay como, se van estableciendo como territorios donde hay potestades y gobernadores en ese mundo que tienen jurisdicción sobre ese lugar en el mundo espiritual también. Y en África también podemos verlo, cada región del mundo tiene su principado, su potestad, tiene su espíritu que está tratando de conquistar las almas, y contra eso tenemos que tratar de identificarles cuáles son para poder ser más efectivos en nuestra batalla. Recordemos que estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero que eh, ya nuestra ciudadanía está en el cielo. No voy a profundizar mucho de este tema porque hay mucho para hablar. eh, si se ponen a investigar, hay muchísimo para profundizar. Simplemente una simple introducción a eso, y cuando hablamos de las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar, a obstruir la obra de Dios y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará a veces los ataques del enemigo. Inclusive hay testimonio de gente que se infiltraba en las iglesias para tratar de destruirlas desde adentro, gente que a veces vos no te das una idea, por eso hay que estar muy atentos y a lo que pasa dentro de la congregación. A veces gente que puede aparentar ser muy espirituales, pero en realidad no es el Espíritu de Dios que está obrando dentro de esa persona, terminan provocando división, un montón de desastres. Por eso hay que estar muy atentos, ser muy sabios, y para eso tenemos al Espíritu Santo. No con eso quiero decir que alguna persona que sea espiritual la miremos torcido, pero tengamos cuidado y pidámosle siempre al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento adecuado para darnos cuenta cuando algo se está gestando. Lamentablemente me tocó experimentar en mi congregación de la que soy original una división, y hoy mirando para atrás me doy cuenta que nos fuimos, era niño, entrando a la adolescencia, éramos inocentes en muchas cosas, pero hoy cuando miro para atrás digo, si nosotros hubiéramos tenido el conocimiento de guerra espiritual que tenemos hoy, si hubiéramos tenido la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, sabríamos que nuestra guerra no era contra las otras personas, no era contra formas, sino que era un espíritu que estaba dañando a la iglesia y que frenó por muchos años el crecimiento de la iglesia que venía avanzando. Tengamos atento que la guerra espiritual es algo muy real, muy presente, muy palpable, y lo que Satanás más quiere es que vos ignores que esa batalla existe. Muchos piensan que si yo no me meto con Satanás, Satanás no se mete conmigo. Bueno, si ese es tu pensamiento, quiero decirte que Satanás ya ganó la batalla y ha puesto la incredulidad en tu corazón. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que siempre entender que la batalla es real. No es para asustarnos, no es para vivir con miedo, al contrario, porque tenemos la victoria en Jesús. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. Oseas nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y muchas veces las personas viven derrotados, viven sin gozo, viven sin victoria porque desconocen el poder que hay en Jesucristo y la capacidad que Él nos da a través de su Espíritu para poder vencer. Debemos conocer nuestro armamento, cómo emplearlo, asimismo conocer las tácticas del enemigo y cómo derrotarlo. Los demonios están obligados a someterse a la autoridad de Jesús. En el módulo 1 habíamos hablado de autoridad, por eso es importante a veces cuando los que se van incorporando un poco después del módulo 1, que por ahí puedan eh, volver y ver un poquito esa unidad donde hablamos de autoridad que, que la tenemos en Jesucristo. Acuérdense que estas señales seguirán a los que creen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, nos dice Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando Jesús envió a los 12 a ministrar, los mandó completamente equipados, y ahí buscas en Lucas 9, Lucas 10, esperen que lo encuentre acá. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio autoridad y poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Más adelante, en el capítulo 10 de Lucas, 17 y 19, cuando ya volvieron, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, y sobre todo
fuerza del enemigo no les hará daño. Esa misma autoridad, ese mismo poder lo tenés vos y lo tengo yo. No porque seamos especiales, no porque yo sea más o vos seas más que otras personas, simplemente porque nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el mundo espiritual nos ven con el uniforme del reino de los cielos, como si fuéramos un policía, un soldado, que en el reino espiritual nos ven con la figura de Jesucristo, nos ven con esa misma autoridad y poder, no por lo que somos nosotros, sino porque Jesucristo es nuestro Rey y porque nosotros somos representantes de Él y, y como embajadores y autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, debe someterse a nosotros. Y esta autoridad la ha dado a la iglesia para que ejerza su autoridad y a través de recibir ese poder que nos habla Hechos 1:8, podamos extender el reino de Dios en el mundo. Lucas capítulo 14, verso 31, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Nunca un rey va a ir a una guerra sin primero ver las armas y los recursos que tenga. Nosotros también tenemos que aprender y tomar las armas que Dios nos ha dado para batallar. No son armas físicas, son armas espirituales y eso después lo vamos a ir viendo en Efesios capítulo 6 en adelante, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, así que nuestras armas no son armas carnales, sino son espirituales. Y como te decía, los reinos natural y espiritual tenemos que entenderla. No existe el mundo natural es aquel mundo que lo vemos con nuestros ojos, lo sentimos, los paisajes, la gente, las personas, lo que podemos sentir, tocar, escuchar, tiene que ver con el mundo físico. Y nosotros como personas físicas vivimos en un mundo natural y a través del tocar, del ver, es que interactuamos con ese mundo. Pero sabemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese mundo espiritual y el mundo almático va al mundo espiritual y ahí es donde nuestros sentidos naturales pierden la capacidad de poder percibirlo y por eso necesitamos del Espíritu Santo. Pablo habla de esta división entre lo natural y espiritual en Corintios 15:40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre también es un ser espiritual con alma eterna y espíritu. El cuerpo, alma y espíritu. Tu ser espiritual, alma y espíritu es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural. Avanzamos ahí a las 58, a los que me están siguiendo con el material. Y hablábamos la clase anterior de uno de los dones creo que más importantes que hay dentro de la iglesia, que tiene que ver con el discernimiento espiritual, pero no solamente las personas que tengan discernimiento espiritual van a experimentar de darse cuenta qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, sino que el Espíritu Santo nos va a auxiliar. Puesto que la guerra espiritual es espiritual, debemos percibir a través de las cosas que son del Espíritu. Ahí vamos a Corintios capítulo 2:14, dice pues, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí están estos dos reinos que hablamos, el espiritual y el natural, y todos los hombres viven en este reino natural. Y si vamos ahí a Mateo capítulo 4, vamos a la historia de la tentación de Jesús, nos habla de que Satanás le llevó otra vez a Jesús, el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Cómo puede ser que le dijo eso a Satanás? Acuérdense que cuando el hombre pecó, todo lo que estaba bajo el gobierno del hombre pasó a estar bajo el dominio de Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él es el que gobierna este mundo. Y él tiene establecidos sus huestes, sus principados, sus gobernadores en los distintos lugares del planeta. Tiene esa organización espiritual armada. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra batalla
va más allá del mundo físico. Hoy, tristemente, hay muchas cuestiones espirituales que ya se están volviendo más visibles, desde iglesia satánica, la Biblia satánica, eh, cosas que antes nos parecían que estaban más reservadas a un mundo, al mundo oculto. Hay programas de televisión, eh, me acuerdo ya en la década del 80 y 90 empezaron a presentar las brujas blancas, las brujas buenas, que no eran que el mundo espiritual no era tan malo. Los dibujos animados hoy, todo lo que son los hechiceros, los amuletos, tomar el poder y transformarse en monstruos, o hay unos que son como una especie de demonios buenos, o no sé si son unos gatos que se transforman, no me acuerdo bien, pero el mundo espiritual se está volviendo muy visible y Satanás está volviéndolo de alguna manera a normalizar, ya la gente no se escandaliza por eso. Y aún dentro de la iglesia a veces había un dibujito que a mí siempre me impactó, que era aquellos que son un poquito más viejos, se van a acordar la princesita Sofía, que tenía su amuleto. Y vos decías, ay, qué linda nenita, qué simpática. Pero cuando ves el trasfondo que tenía su hada madrina, ¿qué era la hada madrina? No era el Espíritu Santo que le estaba auxiliando. ¿Sí? Estamos hablando de brujos, de hechiceros, de gente del mundo espiritual, que de dónde tienen su poder. ¿Vienen del Espíritu Santo? Y lo dudo mucho. ¿Sí? Pócimas mágicas, conjuros, un montón de cosas, y lo presentan tan inocentemente, porque el mundo espiritual es un mundo muy real, y hoy hasta te diría que es casi una moda que se está queriendo imponer entre los niños, a normalizarlo, a ver que no es tan malo. El juego, el famoso juego de la Ouija, el de la botella, quizás alguno lo haya jugado, si jugaste o estuviste, renunciar en el nombre de Jesús, son puertas que se abren también, y esa botella no se mueve por acción del viento, sino que en ese momento puede, un demonio o algo puede haber estado interactuando en ese momento. El mundo espiritual es muy real. Y alguna vez presenciaste también cuando están liberando a una persona, empezás a tomar conciencia que el mundo espiritual es muy real. Pero muchas veces Satanás lo que quiere es que vos ignores eso, que no, ese es un cuento, ese es puro verso, simplemente para asustar. Pero el mundo espiritual es muy real, los poderes satánicos son muy reales y tenemos que tomar conciencia de eso. Y la guerra es invisible y envuelve a todos los hombres y mujeres. Como te decía, si vos pensás que eso no te incumbe a vos, hay una batalla que ya ganó Satanás, que es sembrar la incredulidad en tu corazón. La guerra espiritual no es contra las personas, no es contra sangre y carne, no es una batalla del hombre contra el hombre, sino que es una batalla, un conflicto invisible. No es una guerra donde podemos atacar a las personas, sino que tenemos que atacar a los espíritus que están obrando a través de las personas. Y más que nada, cuando son personas que no conocen a Cristo, hay espíritus que pueden estar obrando detrás de esas personas. Y aprendemos en Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne ni huesos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carnes ni huesos, como veis que tengo yo, le dijo Jesús a sus discípulos después de haber resucitado. Y la guerra espiritual podemos de alguna manera denominarla, que abarca eh, tres dimensiones o tres aspectos de la vida, y es librada en esos lugares. Una batalla, podríamos llamarla una batalla social entre creyentes, entre los que creemos en Cristo y el mundo, que ahí te podés ir hasta Juan capítulo 15, 18 al 27. Después querés leerlo completo, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece, los odia. Acordaos de la palabra que yo he dicho, que el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por su pecado. El que me aborrece a mí también, a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, dijo Jesús. Verso 24, por esto es que para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, se refiere ahí, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Vuelvo a leer el verso 19 de Juan 15. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero pertenecemos al reino de Dios, a un reino invisible. Y cuando empezamos a hablar de estas cosas, te empiezan a tildar de que te falla la cabeza, te lavaron el cerebro, pero las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y lo que Satanás busca es que vos y yo no seamos conscientes de esta guerra. La segunda aspecto de esa batalla es entre la carne y el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y después, más adelante, en el verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe y mansedumbre y templanza. Pero los que son de Cristo han crucificado las carnes y sus pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. ¿Estamos todavía? ¿Sí? ¿Sí? Así que la otra aspecto de la batalla que tenemos es contra nuestra carne. Ahí donde batallamos contra esos deseos, que tenemos esa lista larga que nos ayuda Pablo a poder ilustrar si hay algún aspecto en nuestra vida que todavía necesita tener liberación, necesitamos ganar la batalla espiritual del adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, todos esos aspectos que tenemos que estar batallando. Y una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos, Efesios capítulo 10, del 10 al 27, que es bastante largo, pero ahí vestidos, dice, de toda la armadura de Dios a partir del verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí más adelante, todo el versículo, el capítulo 6 de Efesios nos habla de la armadura de Dios, que nos vamos a profundizar en esta tarde, porque si no se nos va mucho el tiempo. Toda persona viva está comprometida en esta guerra, se dé cuenta, no hay campo neutro, como te decía, no podemos estar pensando que esa guerra no es para nosotros, no formamos parte. Nosotros estamos bajo ese yugo, esa guerra, y los creyentes han sido librados del enemigo mediante Jesucristo y son victoriosos, pero están todavía comprometidos en la guerra. Nosotros todos combatimos contra fuerzas espirituales malignas, y combatir implica contacto personal cercano, y ninguno de nosotros está exento de esa batalla. Ninguno puede verla desde la distancia, no podemos pensar que no nos va a llegar, que no estamos inmersos en esto. Estamos en medio del conflicto, ya sea que lo reconozcamos o no, y si no lo reconoces, tené cuidado, porque esa batalla puede estar siendo perdida en el mundo espiritual en tu vida. Ya tenemos la victoria. Acuérdense, y vuelvo a insistir un poquito con lo que hablamos de las 10 bendiciones de lo que se produjo en la cruz. La victoria ya la tenemos.
No, no es que tenés que salir a ver si vas a ganar la batalla espiritual. No, la batalla ya la triunfa, la tenemos porque Jesucristo murió en la cruz, pagó por mis pecados y le aceptó, le dio el golpe final a Satanás y él ha vencido a Satanás. Tenemos que tomar esa victoria en el nombre de Jesús, tener la convicción y la fe y las promesas de Dios, que la batalla, la guerra ya ha sido vencida por nuestro Salvador. No tengas miedo, no tengas temor. El triunfo ya es de Jesucristo. La guerra ha sido vencida y vuelvo a insistir con este concepto. No quiero que tengas miedo, no tengas temor y empieces a ver demonios por todos lados no, porque estamos en Cristo y en Cristo estamos seguros y en Cristo tenemos la victoria. Pero sí tenemos que estar atentos cuando sufrimos ataques, cuando tenemos inconvenientes con personas o situaciones, no son simplemente cosas fortuitas, sino que muchas veces Satanás es el que está detrás de eso, tratando de lastimarnos, de hacernos dudar, de hacernos alejar de Dios, y tenemos que estar atentos para batallar en esa batalla. ¿Dónde la batalla se jugó? La guerra invisible está siendo librada en la tierra. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La traducción del lenguaje actual dice que el ladrón llega y se dedica a robar, a matar y a destruir. ¿Qué quiere robarte Satanás? El gozo, tu prosperidad económica, cuando no vivimos en base a los principios de la palabra de Dios en la finanza, la gente a veces se reendeuda en cosas, compra cosas que no necesita para impresionar a gente que no quiere. Tratamos de aparentar, el diablo quiere destruir la familia, ya de chiquito, ya el divorcio hoy es algo tan común y hasta tan naturalizado, pero sabemos que no es el plan de Dios para la familia. Vino a destruir ese plan perfecto hombre y mujer, para imponer un nuevo modelo de que, bueno, si se aman, si se quieren, si es hombre, bueno, está bien, hombre con hombre, mujer con mujer, no importa, o lo que hace unos años se viene gestando por ahí, que quizás lo escucharon, el poliamor, bueno, si se aman, si se aman, está todo bien, si se respetan, y un montón de cosas que vos decís, y locura, pero se ha ido imponiendo. Nos contaba el otro día un pastor que se vinieron unos, no sé si podemos llamarlos hermanos, pero pongámosle, que eran homosexuales, querían que reconocieran a ellos como pastores dentro de una asociación de iglesias, porque ellos amaban a Dios, buscaban, pero dijo, sí, para un poco, ¿dónde dice esto la palabra de Dios? Hay unas Biblias también que han sido modificadas y sacados esos versículos donde Dios condena el homosexualismo. Y, y vos cuando ves las personas, vos ves las conductas de esas personas, son intachables, gente que se destaca o así. No, o sea, no debe ser tan malo, ¿no? Porque a veces vemos los cristianos como somos los peores enemigos para el evangelismo cuando la gente nos ve a nosotros, a veces quiere huir, decir, si yo voy a ser como él, prefiero quedarme como estoy. Y a eso voy, Satanás ha logrado cambiar la mentalidad de mucha gente, ha logrado meterse inclusive dentro de las iglesias, alterar la verdad de la palabra de Dios en muchos casos. La gente termina viéndolo como algo que no es tan malo, pero está totalmente fuera de lo que nos enseña la Biblia, fuera de la palabra. Y Satanás vino para destruir la verdad. Y él es padre de mentira, y él se viste de oveja, o se viste de algo muy tierno, muy lindo, pero en realidad está oculto un león, algo tremendo que busca destruir, que lo que está buscando Satanás es destruir la familia, destruir tus finanzas, destruir tu relación con Dios.
quitarte el gozo, quitarte la salvación, arruinarte la vida, que vivas en maldición. Y si hay cosas malas que suceden en nuestro mundo, no es porque Dios lo permita, sino porque nosotros no permitimos que la luz de Dios brille. Decía una vez un científico que la oscuridad es la falta de luz. Y si hoy como sociedad estamos viviendo en una oscuridad, es porque nosotros como iglesia no estamos haciendo brillar la luz de Cristo. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y necesita la sociedad que nosotros brillemos, marquemos el camino, le mostremos la salida, que la única salida es Jesucristo. Ya para ir terminando, en Lucas 5:32 dice Jesús: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El plan básico de la batalla de los creyentes es revelado al observar la vida de Jesús, cómo trató al enemigo. Y ahí te invito a que puedas ver los distintos aspectos y después vamos a verla en la próxima clase. Eh, pero el plan básico de la batalla de la guerra espiritual está basado en 6 puntitos muy simples. El primero es la palabra de Dios, las verdades que están encerradas en la Biblia. En segundo lugar, entender, que viene también del punto anterior, el poder y la autoridad que nos han sido delegadas de parte de Dios. Vuelvo a insistir con algo, toma conciencia que vos como hijos de Dios tenés autoridad y poder, no por lo que soy yo, sino por lo que es Cristo a través de mi vida. Acordate cuando ves vuelvo con este concepto, ¿no? Cuando ves a un policía o cuando ves a alguna autoridad militar o algo con el uniforme, sabes que está representando algo, tienen una autoridad delegada. Cuando andan por la playa o caminando sin su uniforme, es como una persona más, pero cuando están con su uniforme, lo vemos con autoridad. En el mundo espiritual, Satanás, cuando vos vivís en Cristo, cuando vivís en su misión, es como que estás puesto con ese uniforme, estás con la ametralladora, la bazuca o lo que vos quieras, estás con esa autoridad puesta por Dios. Y así te ven en el mundo espiritual, puesto la armadura, vestidos con la armadura de Dios. Y ahí es donde tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús. A través de la oración, esa comunicación continua, diaria con nuestro Dios. No simplemente gracias por el agua, por el pan y la oración de la oveja, Señor bendecime, Señor dame, Señor da, siempre para mí, para mí, para mí. Sino ponernos a interceder, a clamar por nuestras autoridades, a clamar por la gente que está a nuestro alrededor. Si en tu trabajo, o en la escuela, en la facultad, donde te toca estar, tenés una persona que es muy difícil, una persona que es muy conflictiva, que te irrita, esa es la persona por la cual tenés que estar orando. Yo vengo orando hace casi 4 o 5 años por una persona de una de las empresas en la cual me toca auditar y Dios está empezando a orar, ya me pidió que le acerque una Biblia, que le vincule a un grupo pequeño y yo sé que Dios está obrando y a veces lleva tiempo y renegamos bastante a veces con la persona, pero la oración del justo puede mucho. El ayuno también, la fe, las llaves del reino que también los vimos en las lecciones anteriores y habíamos hablado también en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Así que quiero dejarte este desafío hoy y ruego al Espíritu Santo que Él pueda traerte revelación a tu corazón. Como te decía al comienzo, yo te puedo hablar, te puedo comentar de lo que yo viví, de las cosas que me tocó enfrentar sin ir lejos esta semana simplemente. Quizás vos esta semana tuviste luchas y la guerra espiritual es real, es presente, tenemos que estar atentos, pero por sobre todas las cosas, lo que quiero dejarte en claro es que no tengas miedo, porque muchas veces cuando empezamos a hablar de este tema, empezamos a asustarnos y a tener miedo, ay, ya Satanás me va a agarrar, voy a empezar a hacer y no, 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 estamos en Cristo. ¿Quién es el que tiene la victoria? Cristo. ¿Quién derrotó a Satanás? Cristo.
¿Quién le aceptó, le dio el golpe final y triunfó sobre la muerte? Cristo. Satanás no pudo con Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la muerte no pudo retener a Jesucristo, porque todo el poder y la autoridad está en Él. Y si estamos en Cristo, tenemos pues el poder. Vuelvo a insistirte con Santiago 4:7. Discúlpame que sea tan reiterativo, pero quiero que te grabes en tu corazón. Dice, someteos pues a Dios, o obedezcan a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es que se va a ir tranquilo, sino que va a huir. Alguien que huye es alguien que sabe que no tiene la victoria, alguien que sabe que ya está derrotado, que si sigue en ese lugar va a ser destruido. Por eso si obedece a Cristo, resistid al diablo, él va a huir de vos, porque estás en Cristo Jesús. Si te entró la duda en esta tarde si vos estás en Cristo o no, yo te invito a que una vez más, o lo hagas conscientemente y le pidas a Dios que Él pueda entrar a tu casa. Si Él ya limpió tu casa está barrida, Él salvó y falta ser llena, yo en esta tarde quiero que vos repitas conmigo y le digas, Señor Jesús, te ruego que me perdones por mi ignorancia. Y hoy quiero pedirte que tú puedas entrar a mi vida, entrar a mi casa, barrerla, limpiarla por completo y que tu Espíritu Santo la llene, Señor. Yo cierro todas puertas espiritual para que ningún poder, ninguna maldición pueda tener cabida en mi vida y que esté completamente llena de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame y dame el discernimiento para poder reconocer cuando algo no viene de ti, cuando Satanás quiera estar atacando mi vida, mi familia, el trabajo que me has dado y rechazarlo en el nombre de Jesús y resistirlo. Yo te pido perdón por mis pecados en esta tarde. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida, toda mi vida a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, entra a mi vida. Te invito a que llenes mi vida por completo y que comencemos hoy una nueva relación, un nuevo tiempo y un nuevo tiempo de victoria sobre Satanás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.